¿Cuánto estamos alegres? Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Alabado nuestro Dios. Bendito Amén. Jesús, ¿verdad? ¿Cómo no estar alegres, amados hermanos? Saber que estamos en una gran familia. Sí, amén. Gloria al Señor. La familia que nosotros tenemos es grande. Amén. Es inmensa, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Si la familia en sangre somos unos 40, 50, Aleluya. pero en el amor de Cristo somos millones. Millones. Aleluya. Así es. Alabanza al Cordero de Gloria a Dios. Dios. Cada vez, hermanos, que el Señor nos permite estar en este lugar, donde me congrego en Chalchuapa, Aleluya. es de gran bendición, ¿verdad? Gloria a Dios. Conocer a los hermanos Amén. y que me conozcan también, Amén. ¿verdad? Aleluya. Lastimosamente a este lugar solo viene el Padre, el Hijo y el Espíritu Gloria a Santo Dios. conmigo. Sí, amén. Pero estamos orando que un día también se añadan, ¿verdad? Mi familia. Amén. Amén. Mi ministerio que tengo Gloria a Dios. a cargo en mi hogar, ¿verdad? Amén. Mis amados hijos, mi Bendito amada Dios. esposa. Sí, amén. Y nada hay imposible Sí, para Dios. Señor, amén. Cuando uno en verdad reconoce que el Señor es nuestro amor principal, el Señor vaya añadiendo Gloria a nuestro amor, Dios. ¿verdad? Terrenal. Gloria al Señor. Así, amados hermanos, digo que es un gran privilegio Amén. llevar la palabra, hermanos. Yo soy un hombre, en el nombre de Jesús, no yo soy de vanidad, sino que Aleluya. soy un hombre que Dios lo creó para su imagen. Gloria a Dios. Y somos semejanzas a Él. Aleluya. Solamente ahí, gloria al Señor, dice la palabra que Él nos creó Amén. a su imagen. Nos hizo hermosos, Sí, nos Señor. hizo, gloria al Señor, nos hizo con un corazón grande y generoso, Amén. dadivoso. Nos hizo con un corazón que le adorásemos con todo el alma, con todo nuestro ser. Por eso Él dice Él que Él es celoso. Amén. Y su primer mandamiento es que lo amemos a Él Gloria a con todo el Dios. corazón, con toda la fuerza, con toda la mente y con todo nuestro ser. ¡Aleluya! Denle el aplauso al Señor. ¡A Dios sea la gloria! Gloria a Así, Dios. amados hermanos, vamos a llevar la lectura bíblica en Gloria al Señor, en la carta a los Gálatas. Amén. Gloria al Señor, capítulo 4. Cuando lo encuentren, se ponen sobre sus pies. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Gloria al su Señor. nombre, Padre. Gloria a Dios. Alábelo, que Él Amén. está vivo, hermano. Gloria a Dios. Amén. Gálatas, capítulo 4. Gloria a Bendito Dios. Jesús. Alabanzas a mi Señor Jesús. A Dios sea la gloria. Gloria al Señor. Amén. Bendito Dios. Esta escritura es hermosa, hermanos. Amén. Aleluya. Desde el versículo 8, dándonos un consejo, Gloria a Dios. el apóstol Pablo, ¿verdad? No solo al pueblo de Galacia, Aleluya. sino que a la iglesia en general. Gloria a al Señor. Dios. Y honramos a Dios con nuestras vidas y la palabra la leemos tal como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a la comunión de su Santo Espíritu Amén. en su iglesia. Amén. Ciertamente, versículo 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Amén. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, aleluya, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción
que experimentabais, porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues, aleluya, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Aleluya. Digamos en palabra de oración, hermanos. Gloria a Dios. Padre bendito Dios que estás en los cielos. Tu palabra, Señor, está escrita, inspirada por tu Espíritu Santo. Señor, he venido aquí porque usted puso en mi corazón, Señor, a través del estudio, la enseñanza que da a través de su palabra, Dios eterno. Que mis hermanos, Señor, no se sientan ofendidos, que no se sientan, aleluya, confundidos, sino que la palabra los confronte y me confronte primeramente a mi vida, Señor. Usa mi vida para que el mensaje, Padre, que el Espíritu Santo va a decir en esta hermosa noche, porque solo creer, Señor, solo creer, dice tu palabra, Señor, somos, aleluya, bendecidos por la gloria eterna que desciende, Dios mío, por la voz del Padre que está en el eterno trono. Señor, muchas gracias en esta noche. Gracias porque le cantamos, gracias porque leemos su palabra, gracias porque nos da el alimento en esta hora para alimentar el alma, Señor, aunque el cuerpo sienta dolencia. En el nombre de Jesús se han reprendido sus dolores, Señor, y el gozo de mi alma y en mi corazón esté perpetuamente, para siempre, por la gloria de Jesús, tu Hijo amado, en el nombre poderoso santo que estamos convocando, invocando y exaltando en esta noche. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito su nombre. Gloria al Señor. Puede sentarse, amado. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Como tema, amados hermanos, a través de esta palabra, el Señor pone en mi corazón poner el pecado que todavía mora en mi corazón. Aleluya. Gloria al Señor. El cuerpo, amados hermanos, sabemos que lo tenemos porque es el instrumento que nos va a llevar hasta el último soplo de vida que el Señor nos ha permitido aquí. Pero un día, gloria al Señor, nos va a llamar, y este cuerpo pecador, pecaminoso por la desobediencia de Adán y de Eva, que es la misma carne, un solo cuerpo, alabanzas al Rey. Por eso el pecado que todavía mora en mi corazón. Hay pecados, amados hermanos, que el hombre todavía guarda en su corazón. Aleluya. Hay pecados que son de muerte, pecados de omisión. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Para todos aquellos que sintonizan los medios de comunicación a través de las redes sociales, Aleluya. la palabra del Señor dice que sin santidad nadie Amén. va a ver al Señor. Amén. Aleluya. No verlo con estos ojos carnales, Gloria a sino con Dios. los ojos espirituales, que en Amén. aquel día el Señor llamará a todos sus elegidos. Aleluya. Porque no es del que quiere, ni del que busca, ni del que corre, sino es del que Él tuvo misericordia. Amén, aleluya. Cuando el hombre pasó por esta tierra, transcurriendo la vida, hasta que un día se le acabó. Alabanza Gloria a al Rey. Dios. Aleluya. Por eso, amados hermanos, el pecado ha venido a cegar el entendimiento y el conocimiento de quién es Dios. Aleluya.
En el principio Dios creó al hombre con un tan solo propósito, de que le adorare por toda la eternidad. Amén, Amén. aleluya. O sea que en el principio al hombre, allá en el huerto del Edén, lo hizo eterno. Aleluya. Amén. Lo hizo eterno. Gloria a Dios. Pero a veces el hombre cree que porque es hombre o la mujer por ser mujer, el pecado más, gloria al Señor, más grande y quizás, como dice la palabra, no tiene perdón, es aquel que reconoce que Jesucristo fue a pagar el precio por toda la humanidad. Amén, aleluya. Llámese razas, llámese lenguas, llámese naciones, llámese mundo, llámese tierra, alabanzas al Rey. Amén. Pero el Señor hizo un solo propósito, Gloria a de Dios. dar la vida por todos aquellos que reconocemos en nuestro corazón que somos pecadores. Amén. Amén. El Señor, eso fue el tema, la enseñanza que vino a darle al hombre a la tierra allá en el pueblo de Israel, en Jerusalén. Escogió a 12 hombres por medio del Padre a través de la unción del Espíritu Santo para que aquellos hombres que no conocían letras de estudio, me imagino, Amén. hombres que no tenían títulos, pero el Señor, el Padre Eterno, escogió a esos varones para mostrarles la infinita misericordia, el amor de Dios a través de la gracia Gloria a de Dios. su Hijo amado en esta tierra. Amén. Cuando el hombre comprende eso, que anduvo en esta tierra mi Señor Jesús, alabanzas al Rey, yo me pongo a pensar y transportarme a esos eventos. Aleluya. Cuando el Señor, gloria al Señor, comienza su ministerio a los 30 años sin estudios y empieza, gloria al Señor, a confirmar gloria al Señor, lo que Juan el Bautista vino a emprender por medio del mandato del Dios eterno. Aleluya. Porque gloria al Señor, Juan el Bautista dice, yo soy, gloria al Señor, el que vino a emparejar o abrir brecha hacia los caminos del Señor. Amén. Pero viene otro tras de mí, dice, que no soy digno de desamarrar la correa de sus calzados, Aleluya. porque Él es más poderoso Sí, que yo. Señor, amén. Cuando Juan el Bautista dice eso, que venía otro más poderoso que él, Juan sabía quién lo había mandado por medio de visiones, de señales, por la comunión del Padre, aleluya, porque el Señor antes así trataba con sus profetas. Amén. Que ministraba el Espíritu Santo en esos hombres para llevarle la revelación al pueblo por lo que Dios iba a hacer por su nación, alabanza al Rey. Gloria a Dios. Lo mismo vino a confirmar mi Señor Jesús. Pero el hombre en ese tiempo, desconociendo quién había venido a la tierra a redarguirles el pecado Amén. que moraba en el corazón del hombre. Gloria a Dios. Por eso el Señor, gloria al Señor, en sus principios del Evangelio, trató más redarguyendo el pecado de su pueblo Israel, de haber visto la gloria de Dios, su Aleluya. pueblo Israel, ver permanecido, gloria al Señor, con la bendición, ver permanecido con la promesa que el Padre le había hecho a su pueblo. ¡Aleluya! Porque lo amaba, porque gloria al Señor, el Señor siempre estuvo, gloria al Señor, con su pueblo, pero por rebelde, por desobediente, por no entender lo que el Señor decía. Muchos entendían, pero unos aquí les entraba y por aquí les salía, gloria al Señor. Pero Dios, lleno de misericordia, tuvo que formar por medio de los profetas, mandar al que en verdad venía a pagar el pecado del mundo. Amén, Alabanzas al amén. Rey. Aquel que, gloria al Señor, que siendo Rey de Reyes, vino a la tierra, gloria al ¡Aleluya! Señor. Vino a nacer en un lugar en pobreza. Vino a nacer en un lugar donde no tenía casa, sino que solamente dice la palabra que no tenía ni siquiera en dónde recostar su cabeza. Aleluya.
Por eso seguir a Cristo, nosotros los hijos de Dios comprendemos ahora en estos tiempos, por la fe y la gracia de nuestro eterno Dios, que estamos aquí parados no porque éramos buenas personas. Amén. Es porque éramos pecadores, éramos viles delante de la presencia de Dios. Isaías dice que éramos una llaga podrida delante de la presencia del Padre. Alabanzas al Rey. Amén. Pero un día el Señor, su plan lo trazó perfecto. Gloria a Dios. El Señor nunca cruzó una línea y se desvió. El Señor siempre siguió la línea. Amén. Él nunca se desvió para allá ni para acá, sino que Él miraba lo que el Señor lo había mandado a hacer. Amén. Lo mismo ministra el Espíritu Santo a su iglesia. Amén. Gracias al Señor, Dios nos ha dado una conciencia que se conecta con el corazón. ¡Aleluya! Aleluya. Cuando usted está en pecado y cuando yo he cometido pecado, tenemos el privilegio de venir, que sea unos 15 minutos ahí enfrente, a ordenar nuestra vida, a decirle al Señor: Señor, perdóname, hoy tuve un mal pensamiento, perdóname que hoy cometí un pecado, Señor, de Gloria a omisión. Dios. Aleluya. Pero ¿qué pasa cuando el hombre ha cometido un pecado de muerte? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Si el Espíritu Santo ministrase como en la iglesia primitiva, Aleluya. yo ya hubiera caído muerto aquí. Aleluya. Cierto. Y no esto no es broma, amados hermanos. Amén, amén. El Espíritu Santo dice que Él escudriña el corazón de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. El Espíritu Santo sabe si usted tiene malicia. El Espíritu Santo si usted sabe que usted está en pecado, que usted anda en adulterio, si yo ando en robo, ando en malicia, si ando en vanidades, ando en soberbia. Aleluya. Pero el Espíritu Santo sabe por qué no nos quita la vida. Amén. Porque sabe que este cuerpo es materia. Sí, Señor. Este cuerpo, lastimosamente, se va a santificar cuando el Señor lo llame a su presencia. Gloria a Dios. Porque dice la palabra que no ha entrado cosa inmunda delante de la presencia de Dios. Amén, Ningún amén. hombre terrenal está allá a la par de Cristo. Como aquella mujer que le dijo: gloria al Señor, pido una petición, que mis hijos estén a la diestra tuya, que gobiernen. Amén. Pero el Señor le dijo: eso no me compete a Sí, mí. amén. Aleluya. No me compete a mí. Gloria al Señor. Lo mismo somos nosotros, como un hombre terrenal, carnal, le va a decir al Señor en oración: Señor, llévame ya, quiero estar allá en tu presencia. Dice la palabra que Él nos lleva a un lugar de reposo. ¿A dónde es? Gloria al Señor. Ese es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria al Señor, que en ese momento que usted sienta que anda bien, anda al 100% bien en la presencia de Dios, usted sabe que su alma se va al reposo. Aleluya. ¡Aleluya! Pero ¿qué pasa si yo ando más torcido que los torcidos? Dios nos ayude. La palabra de Dios, amados hermanos, dice que los pecados de omisión, no de muerte, son todos aquellos que yo puse unos 4, gloria al Señor. Aquel pecado de omisión, no de muerte, uno de ellos podría ser el hermano que no perdona a su hermano, Amén. Aleluya. que está en la misma silla a la par y tal vez con una palabra en lo carnal la ofendió, Dios nos ayude. la menospreció. Gloria al Señor. O le dijo: no, hermano, mire, a usted le falta, hombre, mire, usted no sirve para eso. Gloria Tal vez a lo dice Dios. con humildad, pero las palabras nos dañan. Sí, amén. Pero qué diferente es decirle: hermano, el conocimiento que usted tiene con el que Dios me ha dado y a usted, podemos fusionarlo y podemos hacer proezas en el Señor. ¡Aleluya! Aleluya. Esa es una palabra de aliento para aquel hermano, recibir la palabra con mansedumbre, Amén. no con daños y prejuicios en nuestro Gloria a corazón. Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Otro pecado, hermanos, podría ser, y es, el que no ama al enemigo. Aleluya. ¿Saben ustedes que los evangélicos, hijos de Dios, somos los que más enemigos tenemos? Que Dios nos ayude. Porque el diablo, que el Señor lo reprenda, es el Amén. primero. Aleluya. Él es el primero. Cierto.
Y él no crea que va a estar a la puerta allá en la casa, pero aquí no, él está en su trono, dice, porque él es como príncipe. Aleluya. Él tiene legiones, él tiene potestades, gloria al Señor. Él tiene gobernadores de las tinieblas Gloria que a ambulan en Dios. los aires. Allá andan, métanse a él loco, mire, para enloquecerlo más. Va. Pero dice la palabra de Dios que nosotros antes, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, el Señor nos resucitó. Aleluya. Aleluya. Yo me siento vivo, hermanos, en la presencia de Dios, porque ahora un día, oh gloria al Señor, un día la mente me decía, ahora sí eres algo, Aleluya. ahora sí haces lo que en verdad vale la pena. Gloria a Dios. Gritar, hablar, no gritar de ofender, sino que gritar, decirle, Cristo los ama, Amén. Cristo los salva, Cristo perdona, pero tampoco le va a decir a un hermano, acepte a Cristo. Aleluya. Porque hay personas, hermanos, que lastimosamente conocen de Dios, conocen Biblia, han sido instruidos en el Evangelio, pero andan más perdidos que los montones de al gente que no Señor. le han conocido. Amén. Aleluya. Por eso, hermanos, un hijo de Dios tiene que amar al enemigo. Amén. Y el que no ama, no hemos conocido a Dios. Amén. El amor de Dios representa en eso de que el peor enemigo, el enemigo de nuestras almas es Satanás. Amén. Amén. Y él va a hacer hasta lo imposible si el Señor se lo permite. Amén. Amén. Así es. Para ser probada nuestra fe. Aleluya. Por eso, hermanos, otro ejemplo es aquel que aborrece a su prójimo. Gloria a Dios. El aborrecer a una persona, hermanos, es como llenar su corazón de raíces de amargura. Aleluya. Es como un padre que tiene a sus hijas y su hijo y cometió un error por falta de conocimiento y de sabiduría. Amén. Porque la sabiduría, dice el proverbio, que es buscada, es anhelada y es dada a todos aquellos que en verdad la atesoramos en el corazón. Pero dígame usted, un padre o una madre, gloria al Señor, que su hija instruida, enseñada y falló. Amén. Y va a tener ese corazón de ser hija de Dios y decirle, te me largas de aquí. Gloria al no te Señor. quiero volver a ver. Ay, Dios mío. Aleluya. Si el Señor, gloria al Señor, estuviese en esa escena, lo primero que dijese en el Señor, y decís que me amás a mí, Aleluya. y decís que me conoces a mí. Gloria a Dios. Por eso allá en San Mateo 7 dice que no hay que ver la paja que está en Sí, nuestro amén. hermano, amén, Aleluya. sino que antes hay que ver la viga que teníamos cruzada en nuestro Gloria a ojo, Dios. porque yo no era buena pieza. Amén. Y por un error voy a echar a la calle a mi hija, Dios nos ayude. solamente que yo les digo en el amor de Cristo, Sí, que amén. cada error de pecado trae sus Sí, consecuencias. Señor. Amén. Amén. Otro ejemplo, hermanos, es aquel, gloria al Señor, aquella persona que miente, la Aleluya. mentira. Gloria al Señor, Gloria a Dios. sea el nombre de Dios bendito. Aleluya. Aquella persona que miente, hermanos, Amén. se hace esclavo de la mentira. Cierto. Y podría, hermano, como dice la palabra, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, capítulo 8, dice que Satanás es padre de toda mentira. Gloria a Dios. Y en él no prevalece la verdad. Amén. Él es mentiroso desde el principio. Sí, Amén. Señor. Amén. La mentira, hermano, es cierto, se puede remediar pidiéndole al Señor misericordia. Aleluya. Estos pecados, amados hermanos, si moran en nuestro corazón, que son pecados de omisión, no de muerte, Amén. usted en oración, en ayuno, con ese propósito que Dios lo libere, esas cadenas que decimos, Señor, rompe esas cadenas, son ataduras que el Señor es el único, a través de la promesa del Espíritu Santo, es el único que nos puede ayudar Amén, en amén, esos. Amén. Amén. Ahora, hermanos, hablemos de los pecados de omisión, pero que son de muerte. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y el pecado más terrible es el adulterio. Gloria a Dios. El Proverbio capítulo 5 dice de que
el hombre llevará su afrenta toda su vida. Gloria a Dios. Toda su vida llevará su afrenta cuando comete ese acto. Aleluya. Cuando me pongo a pensar eso y veo a mi amada esposa, que a veces mi esposa me dice, ahora que sos bromeando o lo dirá, no sé, así palabraseando, ahora que sos evangélico me dice, ¿por qué no mejor te buscaste una de ahí de la iglesia? Aleluya. Yo le digo, entonces no tuviera lucha. Gloria al Mi Señor. lucha es contigo. Amén. Que tengo que orar, derramar lágrimas delante de la presencia de Dios para que el Señor vea en mi corazón, digo yo, que en verdad te amo, Gloria a Dios. que quiero que tu alma se salve. Aleluya. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero si no hago eso, el Señor va a ver que a mí no me interesas. Aleluya. Ella se me queda viendo y me dice, o sea que por eso son los lamentos que haces, me dice. Aleluya. Es porque mi alma tiene angustia. Amén. Mi alma, le digo, quiere de Dios. Mi alma necesita de Dios. El cuerpo no necesita de Dios. Ella quiere comer, Aleluya. desayuno, almuerzo y cena y es posible a la medianoche. Va. Y volverse a dormir. Aleluya. Pero el alma no. El alma lo que necesita es presencia de Sí, Dios. Señor. Orar por aquel que no, gloria al Señor, orar por aquel que no quiere buscar de Dios. Gloria a Dios. Orar por mi familia, orar por mi hermano que anda lejos, orar por aquel. Amén. Aleluya. Le caigo, gloria al Señor, mal Gloria a Dios. y no me conocen. Ese pecado, hermano, por eso ella me decía que el que comete adulterio lo hace con pleno conocimiento, más si es un hijo de Dios. Gloria a Dios. Amén. Eso es lo que dice Salomón a Dios través de nos la Escritura. ayude. Acarrea afrenta. Por eso mucha gente a mí me han dicho, mire hermano, ahí donde se congrega usted, dicen que ya no se puede volver a casar. No, si mi esposa la tengo viva, le digo. Aleluya. Aleluya. La palabra dice allá en Marcos capítulo 10, gloria al Señor, el Evangelio según San Marcos, Jesús lo dijo de su boca, le digo yo, con Amén. autoridad. Amén. ¿No habéis oído que en el principio varón y hembra creó Dios y los dos serán una sola carne? Amén. ¿No habéis oído, dice el Espíritu Santo? Aleluya. Aleluya. Pero el hombre empedernido, digo yo, el hombre le dice al hombre diciendo, pero Moisés dijo. Amén. ¿Por qué no dijo Dios? Gloria a Dios. ¿Por qué no dijo Dios? Porque en la palabra de Dios no hay ningún escrito donde Dios haya inspirado al hombre escritor por Moisés, donde haya dicho, si te sale mala mujer, cámbiala, Moisés. Santo. Si verás, si no te ayuda en el ministerio, abandonala, pues pedime una que yo te la voy a dar. No. Aleluya. El Señor, cuando me creó a mí, como dice Jeremías, me creó con un propósito. En el Amén. vientre de mi madre estaba yo y sabía que yo a los 35 años, después de haber sido porraciado, enlodado y de todas maneras maltratado en esta tierra, iba a reconocer que había un Dios altísimo, Amén. que amaba mi alma, que Él había dado la vida por mí, aleluya. ¡Aleluya! Y cómo no voy a ser agradecido con mi ¡Aleluya! Jesús, sabiendo que Él pagó el vituperio, Él fue Señor, escarnecido, amén. aleluya. Él mostró su vergüenza, dice la palabra, fue desfigurado, aleluya, Gloria a aleluya, Dios. Isaías 53. Oh, gloria al Señor. Cuando yo leo el capítulo, un día el hermano lo estaba leyendo, empezaron a rodarme las lágrimas, decía yo, con grande amor mi Señor me amó y me sigue amando, porque todavía no siendo imperfecto, el Señor sigue ¡Aleluya! mostrando su misericordia conmigo, aleluya. Por eso, hermano, cuando usted está orando, yo siempre lo he dicho, usted sigue ahí cada 5, 10, 15, 20 minutos. Lo importante es que usted no desfallezca en la oración, que no vaya a morir en la oración. Gloria a Dios. Por eso es importante no tener pecado de muerte. Aleluya. Gloria a Dios. Señor. Otro pecado, hermano, de muerte es el homicidio, Gloria al el Señor. asesinato. Gloria al Señor. Dios nos ayude. ¿Sabe usted que mucha gente anda? Voy a poner a mi hermano en sangre. Él me decía a mí en confianza que el Señor haya tenido misericordia en su alma. Aleluya. Él me decía, hermano, es una angustia. Amén. No puedo dormir. Amén. Veo su rostro. Veo esto.
Yo le digo, vos estás loco en la acción. No, hermano. Y la palabra dice que es cierto. Amén. 6 cosas abomina Jehová y aún 7 aborrece su alma. Amén. Y allí se encuentra las manos derramadoras de Aleluya. sangre inocente. De esa demandará Dios, Sí, aleluya. Señor, amén. Amén. Esa es una angustia, hermano. Aquella persona, gloria al Señor, que sabe que ha cometido un acto, gloria al Señor, de esa índole, que aquí en la tierra tiene que ser penalizada por la ley Gloria a y la Dios. justicia. Todo aquel que ha derramado su sangre, es cierto, el Señor lo perdonó, aleluya. Amén. Pero hay una angustia en su corazón. Cierto. Pero si ha sido en muchas áreas en defensa propia, Aleluya. por el conflicto que tuvimos de la guerra, o porque invadieron su casa, gloria al Señor, y se metió a su hogar, usted guardó su vida, ni modo, le quitó la vida. Aleluya. Pero poder tiene Dios, hermanos, para que nos guarde de toda lucha. Sí, de amén. esa forma. Aleluya. Porque dice su palabra que bajo sus alas estaremos seguros. ¡Aleluya! Y ningún mal, ninguna plaga tocará nuestra morada. Recordémonos y traigámonos los que leemos la Sagrada Escritura. Gloria, gloria al Señor. Dice que Amén. cuando el Señor mandó la muerte allá al pueblo de Gosén, le dijo: maten un cordero y calefateen la puerta de la entrada de sus casas. Y cuando el ángel de la muerte vaya pasando, él va a conocer que ahí está la sangre del cordero virgen, la sangre del cordero inmolado, aleluya. Gloria a Dios. Así nos toca a nosotros orar al Señor y decirle al Señor: cúbrenos con Sí, tu sangre Señor, preciosa. aleluya. Señor, guarda este hogar. Gloria El a diablo, Dios. Señor, tiene más gretaduras que tú, cualquier Santo cosa. eres. Pero tu poder manda ángeles, Señor, que Aleluya. tengan estas paredes. Y cuando me provea, Señor, voy a Cierto. hacer una casa más fuerte, aleluya. Sí, Señor. Eso, hermano, es cuando nosotros hemos confiado. Amén. Pero si el pecado está dentro de nuestro hogar, Dios nos ayude. literal, si el pecado, allí hay una hija que vive en fornicación, Gloria a vive en Dios. adulterio y no le importa y es irreverente a través de la Aleluya. palabra. No la ha matado porque el siervo, el padre está orando, la madre está Amén, orando por aleluya. ella. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso, amados hermanos, yo le doy gracias a mi Señor que a los niños que Dios me ha proveído, mi hija de 19 años, la otra de 16 y mi chiquirín de 11, 12 años, Aleluya. yo les hablo al machete desenvainado, hermano. Amén, amén. Yo les digo, el mundo se ve bonito. Sí, amén. Más cuando las mujeres, hijos, te enseñan el cuerpo y uno como que diciendo: te ofrezco $5, te ofrezco 10, no, de gratis, te dan el SIDA, te Aleluya. dan el VIH, te dan la muerte, Cierto, te dan amén. el infierno de gratis. Amén, amén. Y mi hijo me dice: ese es el pecado de muerte. Amén. Aleluya. Porque la paga del pecado es muerte. Sí, Señor. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Sí, es cierto. Jesús, Gloria Señor a Dios. nuestro. Aleluya. Aleluya. Por eso, hermanos, el pecado acarrea muerte. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Otro pecado más tremendo, y este es tremendamente peligroso, hermano: las impurezas del corazón sexuales. Aleluya. Muchas personas, amados hermanos, el teléfono, este demonio, que el Señor lo reprenda, Amén, amén. si usted lo santifica para el Señor, es santo. Sí, Señor. Pero el hombre carnal lo ocupamos para ver qué bajamos de allí para dañar nuestro corazón. Aleluya. En pornografía, en relaciones ilícitas, porque una palabra basta para que una persona conectada a ver a dónde, diciéndole: mira dónde sos, Amén. soy de tal lugar, tenés bonitos ojos, tenés bonito cuerpo. La tremenda cuestión es, hermano, que mucha gente así ha perdido la vida. Amén. En Chalchuapa, por estos pecados de gente confiada, perdieron la vida muchos, Amén. por estos benditos aparatos. Sí, Señor. Sea el nombre de Dios bendito. Aleluya. Por eso en la vida, hermanos, estos pecados de muerte, a nosotros los creyentes sabemos que si caemos en la garra de estos errores de muerte, nosotros no volvemos a la gracia de Dios. Amén. Y si usted cree que miento,
ve a mucha gente afuera. Amén. Ve a mucha gente allá que yo le he hablado en el nombre de Jesús. Y mis hermanos pastores, líderes, si usted le habla de Dios, le dice, yo ya sé. Un hombre allí en la empalizada me decía a mí, yo hasta pastor fui. Amén. Hasta pastor ministraba, conozco toda la vida de Gloria al Señor, del apóstol San Pablo. Me dijo cuál fue su misión, cuántas iglesias fundó en Asia, y me empezó a hablar como un hombre, Gloria al Señor, hombre cuerdo, Amén. a través del Evangelio. Pero la sorpresa fue cuando me dijo, caí, gracias a Dios. Aleluya. Y me dijo, y tenga cuidado usted, Bye. porque cuando el hombre se cree mucho, el diablo, me dice que el Señor lo reprenda, Amén. empieza a poner vanidad Gloria en a el Dios. corazón de los hombres. Aleluya. Por eso el Señor dice, gloria al Señor, que dice que Él, gloria al Señor, honra a los que le honran Amén. y da gracia a los humildes. Por eso también nosotros, la palabra también nos dice de que, gloria al Señor, que debemos de humillarnos Amén. para que Él nos exalte. Gloria a Dios. Pero el que se exalta aquí en la tierra, Él lo humillará. Amén. Amén. Por eso, amados hermanos, cuando usted haga la obra de Dios, hermanos, si el pecado que está en mi corazón, si el pecado que está en mi mente gobierna las oraciones que hacemos ante la presencia del Rey, son vanas. Amén. Porque Dios dice que Él honra a los que le honran. Gloria a Dios. Él lo honra. Si nosotros obedecemos a través de los escritos de la palabra, gloria al Señor, lo que va a suceder, hermano, que Dios siempre nos va a cumplir Aleluya. sin que nosotros le hayamos pedido. Gloria a Dios. Por eso, amados hermanos, el pecado es tremendo. Por el pecado, la humanidad, gloria al Señor, el Señor en el principio erró la primera generación adánica. Amén. Gloria al Señor, pero dice que sus ojos, aleluya, vio gracia en Noé. Sí, amén. Y 8, dice el libro de los Hebreos, fue el propósito de Dios. Gloria a y en Dios. eso fue multiplicada nuevamente la descendencia de la humanidad. Aleluya. Pero ¿saben qué, hermanos? ¿Qué hubiera pasado si el Señor hubiera errado por completo todo? Aleluya. Ya no existiéramos nosotros. Amén. No hubiera existido gracia. Amén. Oiga lo que dice, gloria al Señor, un ejemplo a través de los pecados en la escritura de Santiago, Aleluya. capítulo 4, gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Capítulo 4, versículo 17. Gloria al Bendito sea el nombre del Señor. Señor. Aleluya. Versículo 17. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oiga, hermano, sabiendo que mi hermano pastor, con mi hermano Reinaldo, gloria al Señor, he tenido la dicha de tener 4 pastores. Aleluya. 4 pastores. Y de los 4 pastores, yo he aprendido de ellos. Amén. El primero que me instruyó, mi hermano Leonel Landa, de allá de México. Aleluya. Pasé las aguas bautismales y me decía siempre, cuando yo estoy enfrente, me decía, el pastor está observando no en la carne, el que está dormido, el que está leyendo la Biblia, el que está viendo el teléfono, el que está bostezando, uno está observando, pero el que está en el Espíritu, me dice, él sabe quién está alabando a Dios. Gloria a Y le Dios. digo, amén, gloria a Dios, aleluya. Y yo me fui grabando Sí, y Señor, poniendo eso amén. en mi corazón. Gloria a Dios. Y me dijo una vez en palabras en el Espíritu, me dijo, y usted me dice, va a ser un gran instrumento para el Aleluya. Señor, porque usted tiene un mal testimonio de quién era antes. Aleluya. Por eso la gente lo va a observar y va a ver sus pasos, cómo camina, y va a ver si en verdad Cristo mora en su corazón. Y se fue para su Gloria a lugar Dios. natal, Aleluya. allá en Veracruz. Si un día este mensaje
un día el varón lo ve, que Amén. Dios me lo bendiga, Amén. su amada esposa, Amén. él nos sigue en las redes sociales Gloria a Dios. y Dios me lo guarde. Amén. De ahí vino otro pastor, gloria al Señor, ese hombre me buscaba y me decía, hermano Emanuel, quiero que sea la mano derecha para esta obra. Aleluya. Yo le decía, sea la gloria sea para Dios. Poco tiempo estuvo también, pero aprendí de él. Amén. Aprendí. De allí, hermanos, donde yo nací en la obra, al principio, y no dije el nombre de mi hermano Mario Nacarén, Amén. ese recuerdo lo llevo en mi corazón. Pero Aleluya. cuando se fueron de allá de Chalchuapa, yo me sentí tan triste Amén. de que yo sentí que un pastor así como él, yo no lo iba a encontrar para que me aconsejara como joven. Gloria a Dios. Pero Dios proveó y hallé a un papá de la fe espiritual, a mi Aleluya. hermano Reinaldo. Gloria a Dios. Lo amo en el amor de Dios, Amén. como amo a mi padre carnal. Gloria a Dios. He aprendido a madurar. Aleluya. El creyente que no madura en el Evangelio son etapas. Sí, amén. Así es. Cuando yo pasaba aquí antes, a mí me temblaban las canillas, Aleluya. me temblaba la cabeza, si es posible. Amén. El micrófono ya se me caía. Aleluya. Porque primeramente el pecado que estaba en mi corazón, Sí, amén. dudaba de quién era Dios. Gloria a Dios. Dudaba de quién era Jesús. Amén. Por eso mucha gente no conoce a Jesús. Sí, amén. Porque no lee primeramente los evangelios. Sí, Señor. No lee el propósito del apóstol Pablo porque Dios lo rescató para seguir el evangelio. Amén. 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 Él levantó hombres, oh, gloria al Señor, gloria al Señor, a Filemón, a Tito y a Timoteo, Amén. como pastores de la iglesia, jóvenes, para que enseñasen la sana doctrina. El Timoteo expresa que él tuvo el misterio de la piedad, Amén. ser piadoso. ¿Verdad? Filemón, que supuestamente historia bíblica no era él, sino que fue comandado por el apóstol Pablo para Gloria llevar a esa Dios. carta, para que se convirtiera su gloria al Señor, su amo. Pero gloria al Señor, pero todo pastor, hermanos, el que ama al rebaño, cuando no viene un día, 2 días, imagínense si ya no viene la semana, si ya no viene los 15 días, si ya no viene los 22 días, si ya no se apareció el mes. Aleluya. Y los siervos no tenemos ni la madurez espiritual de decirle, mira hermano, fallé, estoy en pecado, hermano. Pero muchos lo que hacemos es decir, no, mi hermano ya no me visitó, no le importo. Pero hermanos saben, gloria al Señor, que nuestros padres en la fe terrenal, estos varones están día y noche orando por cada uno de nosotros, Sí, en nuestra Señor. salida, en nuestra entrada, Amén. abogando. Apocalipsis dice Aleluya. que, gloria al Señor, mira el ángel de la Odisea de Éfeso, Gloria a Dios. llorando, clamando para que su pueblo no desfallezca en la fe, Amén. orando. Ahora la pregunta me la hago yo y hágasela usted en su corazón. ¿Será que usted hace lo mismo por su amado pastor? Dios nos Aleluya. ayude. ¿Será que usted sabe que mi hermano pastor, mucho lo que dice es que está en pecado, por eso no le salen bien las cosas? Es que miren, el hermano solo es pisto, el hermano no sé qué, el hermano no sé cuándo. Amén. Pero hermanos, dice la palabra de Dios que el único y gran juez es Dios. Es cierto. Cuando usted ande correctamente y ande yo correctamente delante de la presencia de Dios, el mismo Espíritu Santo va a hacerlo entender a usted que lo que Aleluya. ha hecho es erróneo. Gloria a Dios. Es bueno, hermanos, cuando usted venga al culto, decirle a un hermano, Dios me lo bendiga, hermano. Aleluya. Y darle una palmadita, un abrazo, decirle, lo amo, hermano, Amén. lo amo. Gloria a Dios. No voy a abrazar a la esposa del hermano, ¿verdad? La Aleluya. hermana se le dice, Dios le bendiga, hermana. Amén. Lastimosamente, más si el hombre todavía está algo enterón, gloria al Señor, Aleluya. y hermanas que son inmaduras en la fe, ya van por otro rumbo. ¿Cierto?
Tan guapo que está el hermano, dice. Y el mío, ay, el mío no, todo es nivelado. Aleluya. Órale al Señor para que lo nivele, gloria al Gloria a Señor. Dios. Órale a Dios para que usted ame primeramente a Jesús. Amén. Amén. Y eso, hermano, es hermoso cuando la iglesia comenzamos a entender eso. Amén. Cuando usted viene al templo a orar, a glorificar al Rey, ¿sabe qué? Dios ve lo primero que viene a hacer usted. Señor, que si amén. usted ama a su hermano, ama a su prójimo, que en verdad usted siente afecto por él. Amén. Por eso en el principio yo dije, la gran familia que tenemos, Aleluya. orando por los siervos de otros países, de Honduras, Gloria a Nicaragua, Costa Dios. Rica, Panamá, por la visión de la obra del movimiento misionero mundial, por la obra de Miepi, donde yo me congregaba, por todas las obras pentecostales, Pentecostés, por todas las obras de las asambleas de Dios, por la Amén. iglesia de Elín, gloria al Señor, Amén. por los hermanos. ¿Saben qué? Si están en pecados de omisión, Amén. Dios es el único Sí, que los Señor. perdona. Amén. Con este mensaje, hermano, que el Señor puso en mi corazón, que yo lo oí por un predicador, pero el Señor me dijo, enriquécelo más. Amén. Y es para mí. Gloria a Dios. Por eso la palabra de Dios dice que el que no sabe hacer lo bueno, solo póngase ahí, le es pecado. El pecado es la separación de Dios con el hombre. Amén. Amén. Y el Espíritu Santo, ¿cómo va a morar en un corazón que todavía lo ama, Gloria a aunque ha sido Dios. comprado con la sangre de Cristo? Aleluya. El varón Simón de Cirene, cuando le hicieron llevar la cruz, padre de Alejandro, bueno, si no me equivoco, ahí menciona las Sagradas Escrituras, dice de que el Señor llevaba la cruz y el centurión o soldado le dijo, ayúdale. Amén. Jesús llevó esa cruz, el hombre le ayudó. Para terminar, Marcos capítulo 15 dice Aleluya. de que cuando tuvo el juicio, que fue a puerta cerrada, dice que Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Dice que el Señor no habló nada. ¿Sabe por qué el Señor Jesús no habló nada? Porque el Señor estaba viendo sus corazones. Amén. Que eso ya estaba arreglado. Que eso tenía que suceder. Amén. Y Él sabía lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque hasta después, cuando el Señor estaba siendo crucificado, aleluya, dice que los hombres, gloria al Señor, jugaron, apostaron por sus prendas, por sus teneres. Hermanos, Dios, viendo toda esa escena, el problema fue cuando el Señor expiró, cuando el Señor entregó su vida al Padre. Amén. Y Él dice la palabra que el cielo se oscureció, hubo gran tinieblas. Aleluya. Ese es el problema de mucha gente que dice que Cristo no viene, que tanta gente gritona que Cristo no viene de hace 200, 300, hace 2000 años, dicen que Cristo viene, pero yo le digo a través de los medios y los que me oyen, Cristo ya vino, Aleluya. vino a dar aleluya, la enseñanza, arrepiéntanse, conviértanse de sus malos caminos, porque si no perecerán, dijo el Señor. Amén. Amén. Qué importante es estar en santidad. Sí, Señor. Yo pensaba que al principio era solo aceptar a Cristo y yo ya era salvo. Solo levantar la mano y yo ya me iba para el cielo. Amén. Pero cuando empecé a estudiar la palabra de Dios, me empecé a dar cuenta, gloria al Señor, primeramente viví en fornicación. Amén. Ay, Dios mío. Aleluya. Ni entendía qué significaba eso. Amén. Le soy correcto. Amén. Oré un año, gloria al Señor, diciéndole al Señor, ¿y cómo esta mujer me va a perdonar, Dios mío, si le he maltratado 15 años? Sí, Señor. El Señor me dijo, ora y llora, Amén. órame y llora. Hasta que una vez una mujer en profecía la usó el Señor, un instrumento, y me dijo, ¿y por qué llorar por ella? Si al que he llamado es a ti. Amén. Allí comprendí, hermano, que el primer, disculpe la expresión, el animal que estaba el Señor transformando en un humano era
yo. Amén. Yo era el que tenía que convertirme en un hombre, aprender a amar a mi prójimo. ¿Y qué más mi prójimo? Mi amada esposa, mis amados hijos, aleluya. Por eso cuando yo veo a mis hijas y a mi esposa le digo, gracias Señor, muchas gracias. Gloria Porque a desde Dios. aquí tengo que empezar a mostrar que en verdad yo te amo. Sí, Señor. Porque si yo te Aleluya. amo, Señor, ¿cómo voy a dar testimonio Gloria a allá Dios. afuera? Aleluya. Aleluya. Claro, tenemos errores, Sí, amén. Amén. cometemos errores. Gloria a Dios. Por eso, amados hermanos, evitémonos de las personas que no nos dan buen testimonio ni buen consejo. Aleluya. No le pongamos oído a aquel que le dice, y todavía soy evangélico, ¿no? Amén. Mira allí, ve. No, mira, te lo echaron de la casa ya. Va. No oigamos esas palabras. Solamente tengamos la fe viva. Amén. Cuando aquel hombre, aquel centurión dijo, yo me pongo a pensar, hermano, cuando dijo, en verdad, este es el Hijo de Dios. ¡Aleluya! El hombre tomado en el Espíritu comprendió Amén. que el que le había traspasado, aleluya, su Aleluya. costado, aleluya. Reconoció que el que Gloria a estaba Dios. colgado en la cruz del Calvario Aleluya. había dado su vida por él, Aleluya. aleluya. Hoy estaba, oh, poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria. Te adoro mi alma, Señor. Gloria a Dios. Así nos pasó a nosotros, hermano. Amén. Gloria a Dios. Yo reconocí un día, Sí, Señor. cantamos en la alabanza, mi alma volará, Aleluya. mi alma volará. Amén. Hermanos, estamos preparados para que nuestra alma vuele a la Dios nos presencia de Dios, ayude. aleluya. Escucha. Estamos preparados, Aleluya. porque la muerte no anda diciendo te voy a dar un mes más, Es cierto. te voy a dar un año más. Amén. Es que Así tenés es. 41 años, mira, te voy a dar hasta que llegues a 80. Amén. Dice la palabra de Dios que está establecido al hombre que muera una vez. Cierto. Y después de esto hay un juicio. Cierto. Yo no quiero estar en el juicio, Que hermano. Dios nos Yo ayude. quiero estar en el tribunal de Cristo. Amén, Aleluya. aleluya. Cuando seamos llamados y me Gloria a diga, Dios. gloria al Señor y al Espíritu, alabanzas al Rey. Y Aleluya. diga, Emmanuel de Jesús, no es tu Gloria a nombre Dios. ese. Yo te doy un nuevo nombre. Gloria a Inscríbete Dios. en el libro de la vida. Gloria a Aún Dios. entrarás aquí y venga porque lo voy a recompensar. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, aleluya. Oh, Gloria a Dios. Cordero de Dios. Gloria a su Oh, nombre, Padre. Shabbat. Gloria a Dios. Oh, santo es el Rey. Santo eres, Padre. Hermano, en ese tribunal vamos a estar los hijos de Dios. En el juicio Dios nos libre. Amén. Amén. Así Tener al es. Señor en el corazón es mostrar el amor de Dios con aquel que lo necesita. Amén. No se canse de orar por su colonia. No se canse de orar por su familia. Diga al Señor, ¿qué tiene mi hermano? Por ejemplo, yo pongo el nombre de mi hermano, el que me queda en vida. ¿Qué tiene mi hermano Leo, Señor? Si yo era más pecador, yo era más perdido, Señor. Que llegue su gracia en él, Señor. Mire, ese hombre ha estudiado estudios de universidad. Este hombre puede ser gloria al Señor. Amén. Pero ¿qué pasa si yo ni oro por él? Sí, amén. Así es. Es que Dios dice su palabra, que el Espíritu de Dios revela la verdad. Amén. 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 Así, amados hermanos, sigamos adelante en esta corta carrera, no es larga, Gloria a Dios. en esta corta carrera. Y un día, hoy en la mañana, haciendo ese montón de tetonte, le digo yo, Aleluya. yo le decía, Señor, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? Haciendo ladrillo, aleluya. Si tú me puedes usar, estaré parado en una esquina. Pero mi corazón me dijo, otros están haciendo esta obra. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Todos tenemos, hermanos, un propósito para Dios. Amén. Ayudémonos los unos con los otros. Mi hermano pastor, yo lo admiro, lo respeto, Aleluya. porque es un hombre que sus canas no las tiene de por gusto. Amén. Yo no tengo ni una, Aleluya. las tengo en el billete, en el bigote, aleluya. Pero las canas las tiene porque ha sido sabio Sí, en amén. su diario caminar Gloria a y en Dios. el temor de Dios. Amén. Así Así, es. hermanos, le damos la gloria a Dios en esta hermosa noche. Para los que oyen el mensaje, Dios me los bendiga y feliz noche. Bendito sea el nombre del Señor. Dios me lo bendiga, hermano. Démele fuerte ese aplauso a Él.